Buenas tardes, doctora Betsaida y demás compañeros de la guía virtual de Derecho Comercial. Mi nombre es Andrés Enrique Caballero y voy a proceder a explicar mi caso. A mí me tocó el caso 1 sobre servicios de corretaje y es el siguiente. Dice así: un sujeto que ejerce actividad mercantil de manera profesional y permanente, que consiste en la prestación de servicios de corretaje en la ciudad de Barrancabermeja, conoce acerca de una constructora que ejerce su actividad de comercio en Bucaramanga, la cual está iniciando un proyecto de venta de lotes en Barrancabermeja, donde ofrece también la construcción de los inmuebles a los clientes que adquieran los lotes. El sujeto evidencia que la constructora no tiene agencias ni sucursales en Barrancabermeja, tampoco tiene promotores de venta, sino todo lo hace directamente desde Bucaramanga. Por tal razón, el sujeto busca a un abogado para que lo asesore para ofrecer sus servicios y pasar una propuesta a la constructora. Entonces, nos indica el trabajo que recordemos los elementos esenciales del contrato. Entonces, tenemos que los contratos tienen tres tipos de elementos: los esenciales, los de su naturaleza y los elementos accidentales. Los elementos esenciales de los contratos son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir o devienen un negocio sustancialmente distinto. La doctrina ha identificado dos tipos esenciales, dos tipos de elementos esenciales: los requisitos de existencia y validez del contrato y los elementos esenciales que le dan identidad o particulares de cada contrato. Entre los requisitos de existencia y validez del contrato encontramos la capacidad, el consentimiento libre y exento de todo vicio, el objeto lícito, la causa lícita y las formalidades si se trata de contratos formales o solemnes. Los elementos esenciales, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, el canon de arrendamiento y el objeto que se alquila son elementos esenciales de ese contrato. O por ejemplo, en el contrato de compraventa, el precio y el objeto que se vende. Los elementos de su naturaleza son aquellos que la ley incorpora aun cuando las partes hayan guardado silencio al respecto. No importa que las partes no se hayan referido a estos elementos de la naturaleza del contrato, pues se entienden incorporados al mismo. Por ejemplo, los vicios redivitorios o defectos ocultos de los bienes. Y en los elementos accidentales de los contratos, pues son aquellos que ni son esenciales ni son de la naturaleza del contrato, es decir, no están incorporados por mandatos de la ley, y que la única forma de incorporarlos al contrato es que las partes los incorporen de manera expresa mediante cláusulas particulares, como por ejemplo la cláusula penal. Pasamos al siguiente punto, que es hablar sobre el contrato específico que se analizó, dónde se encuentra, cuáles son los sujetos, cuáles son los elementos, por qué se consideró que ese contrato corresponde al caso analizado. Entonces, primeramente, nos señala el artículo 1340 del Código de Comercio sobre los corredores. Nos dice: se llama corredor a la persona que por su especial conocimiento de los mercados se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas con el fin de que celebren un negocio comercial, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación. Entonces, el contrato que se configura en el caso que me correspondió es el contrato de corretaje. Pues el contrato de corretaje es un contrato comercial que permite a un corredor poner en contacto a dos partes para que realicen un negocio sin la intervención del corredor, pues su papel fundamental es ser un simple intermediario para facilitar el acercamiento de las partes. Y esta es la situación que se ajusta perfectamente al caso, porque tenemos un sujeto que presta sus servicios de corretaje de manera profesional y que busca intermediar, conectar o relacionar a dos partes para que estos lleven a cabo el negocio. En este caso concreto, busca intermediar entre la constructora y los potenciales compradores
de los lotes del proyecto de venta de la ciudad de Barrancabermeja. Por lo tanto, el intermediario o corredor no está vinculado al contrato que las partes puedan celebrar, que sería el contrato de compra-venta. El siguiente punto es responder cuál es la vía extraprocesal indicada para la solución problemática planteada. En mi caso, pues no nos ponen de precedente que entre las partes ocurriera algún tipo de inconveniente en cuanto al tema del contrato de corretaje, pero si llegase a existir, por ejemplo, una controversia frente al pago debido al corredor en el contrato por un negocio que no se llevó a cabo entre la constructora y el posible comprador, se puede acudir a la conciliación como mecanismo alternativo para la solución de conflictos, pues se trata de un conflicto patrimonial originado en una fuente de obligaciones mercantiles, en este caso un negocio jurídico.